Los años más gloriosos para unos pueden ser los más difíciles para otros. La nostalgia no puede nublar la crisis. Santa Fe vio un milagro al salir subcampeón de 1979. Un equipo cojo e incompleto que había iniciado de una manera muy pobre y que milagrosamente había clasificado a la fase final bajo el mando de un técnico interino. El equipo cardenalicio perdería el título por gol diferencia, obteniendo los mismos puntos que América pero perdiendo su séptima estrella por apenas 2 goles. A pesar de no haber obtenido el título, el puñado de hinchas santafereños presentes en Barranquilla aplaudieron a Santa Fe, cargando de hombros a los jugadores y haciendo una pequeña vuelta olímpica. Nadie se esperaba ni siquiera clasificar a las semifinales, mucho menos ser subcampeón. Pero eso había sido un espejismo, un milagro obtenido por un equipo que había sido empujado por su hinchada hasta la senda del triunfo. La realidad era otra. La realidad era que el equipo venía en crisis desde 1976. La realidad era que los superjugadores del título de 1975 ya habían partido de Santa Fe hace mucho tiempo. La realidad era que de garra y de alma no se ganan los partidos, y un técnico interino no podía suplantar la verdadera experiencia y el verdadero profesionalismo. Una pintura delicada sobre una pared que ya se estaba desmoronando. La realidad era que Santa Fe para 1980 no tenía nada, y aún así, tendría que enfrentar el inicio de la década con nada. Santa Fe arranca el torneo Apertura de una manera más bien irregular. Una victoria ante Deportes Quindío, un empate ante Deportivo Cali en el día del cumpleaños rojo, una derrota ante Once Caldas. Luego una victoria ante Deportivo Pereira, un empate ante Independiente Medellín, una derrota ante Junior. Victoria, luego empate, luego derrota, así sucesivamente. Santa Fe inicialmente se ubica en el sexto puesto de la clasificación al finalizar las primeras 5 fechas. El equipo no juega mal, pero tampoco juega bien. Y en el fútbol, como en la vida, pocas cosas son más peligrosas que ser irrelevante. No es una posición mala, pero sí mediocre para un equipo tan grande como Santa Fe. A pesar de ganar ante Unión Magdalena y empatar ante Bucaramanga, Santa Fe no puede subirse a los primeros puestos de la clasificación. El rumbo de Santa Fe en este torneo Apertura dependerá del clásico ante Millonarios. En caso de ganarlo correctamente, se podría sentir algo de esperanza por este Santa Fe 80. El partido que no solo mide la tabla, sino el alma. El encuentro que no define solamente puntos, sino el rumbo. 27 de abril de 1980, Estadio El Campín de Bogotá. Millonarios había sido campeón en 1978, Santa Fe había sido subcampeón en 1979, debió haber sido un gran clásico compuesto de las mejores nóminas del país, como siempre había sucedido en el clásico capitalino, pero la realidad era otra. Santa Fe había preservado a la gran mayoría de su nómina subcampeona, pero ya no tenía la misma moral y el espíritu que había llevado al equipo cardenalicio a la final, mientras que Millonarios estaba hundido en una crisis económica que pronto lo obligaría a tomar la peor decisión de su historia. Los dos equipos más grandes del país, enfrascados en una lucha eterna por no ser olvidados. Arranca el partido ante unas 28.000 personas y es todo de Millonarios. Juan Carlos Torres y Gómez Boglino estrellan cuanto balón pueden, forzando a Mina Camacho a estirarse y a esforzarse lo máximo posible con el fin de evitar lo que parecía ser una total victoria azul, aunque cada vez el resultado parecía moverse más y más al empate por 0. Santa Fe no aparece en el partido, ni el goleador Santelli ni Eliodoro Vázquez, ni nadie en el ataque. El único santafereño que se ve plantado en cancha y al que todos aplauden es al arquero Mina Camacho. Termina el primer tiempo y arranca el segundo, y es un poco más de lo mismo, aunque todavía peor. Entra a la cancha Jaime Morón por Millonarios, una superfigura del equipo azul, campeón en 1972 y 1978, y es otro que se dedica a atormentar la portería santafereña a la medida de lo posible. Santelli es completamente borrado por el Flaco Rodríguez y la emoción de los hinchas se convierte en impaciencia y pronto en desesperación. El gol no se ve por ninguna parte, a pesar de que el tiempo se mueve sin ninguna clemencia. Mina Camacho sufre un grave golpe al estrellarse con Morón. El arquero cardenalicio queda tendido en el suelo por 2 minutos antes de recuperarse, por lo que el árbitro decide añadir 2 minutos de adición al finalizar el tiempo reglamentario, y esos 2 minutos serían la salvación para Santa Fe. Minuto 92. Después de un partido tosco, aburrido, brutal, y completamente lamentable para Santa Fe, llega el milagro, o más bien dicho la injusta buena suerte. En uno de esos ataques que no parecen ser peligrosos al principio pero que se tornan mortales en retrospectiva, Eladio Vázquez logra sacarse de encima al Flaco Rodríguez y a Germán Gutiérrez de Piñeres, rematando a portería aunque con bastante incomodidad. El balón no parece ir a ninguna parte y parece que va a ser detenido fácilmente, pues aparte del arquero, está el Cheche Hernández para despejarlo.
Pero el Cheche Hernández no comete uno, sino dos errores. Tal vez por accidente o por desesperación, el balón toca la mano de Hernández una vez este trata de despejarlo, y en vez de salir afuera, este empuje pone el balón en portería. Nadie lo puede creer. Algunos hinchas incluso ya se habían retirado del estadio cuando logran escuchar los gritos y alaridos e inmediatamente se tratan de devolver, no para ver el gol, sino para pertenecer al instante. Porque no se trata del partido jugado, sino del milagro presenciado. De la absurda belleza de ganar sin merecerlo. De sobrevivir, aunque sea por accidente. Santa Fe no había tenido ni una sola oportunidad de ganar este partido, pero lo había hecho. Con gol a minuto 92, Independiente Santa Fe 1, Millonarios 0. Santa Fe es ganador del clásico capitalino y llega a 12 puntos, apenas 3 menos que los punteros Junior y Cali. La tabla no habla de justicia. Solo habla de goles. Y Santa Fe, sin fútbol, sin rumbo claro, se aferra al único lenguaje que aún entiende, el de la victoria. Empieza la segunda ronda del torneo Apertura, pero Santa Fe no ha aprendido su lección, Santa Fe no ha aprendido a surgir arriba de la mediocridad. Derrotas ante Quindío y Pereira, más un empate ante América y otro ante Once Caldas. Santa Fe baja de su cómodo sexto puesto al octavo, y esto implica un panorama oscuro para Santa Fe de cara al torneo finalización. Los 7 mejores primeros del torneo Apertura irían al grupo A del torneo finalización. En el grupo A, los 5 mejores equipos clasifican a las semifinales, mientras que el grupo B, solo clasifica uno, el mejor del grupo. Un Santa Fe tan débil e inestable tiene que clasificarse al grupo A sí o sí, por lo que ubicarse octavo no es una opción. Todo depende del cierre del torneo Apertura, de que Santa Fe por fin demuestre la chapa de campeón, que Santa Fe por fin trate de recuperar lo que se le fue arrebatado en 1979. 1 de junio de 1980, Estadio El Campín de Bogotá. Los 3 equipos más grandes del país, luchando por las obras. Nacional era sexto, Millonarios séptimo, Santa Fe octavo. Poco antes de iniciar el partido de Santa Fe y Nacional, Millonarios se aseguraba puntos vitales en la clasificación al derrotar por un increíble 3-2 al Deportes Tolima en Ibagué, por lo que dejaba a Santa Fe y Nacional en la posición de tener que ganar obligatoriamente con el fin de seguir viviendo en la lucha por el grupo A del finalización. Nacional no ganaba en Bogotá desde 1974, y el equipo estaba lejos de ser aquel que obtuvo el título en 1976, pero se le veía en mejor forma que a Santa Fe, gracias a la labor del legendario técnico Osvaldo Subeldía. Arranca el partido en medio de una leve lluvia, y a diferencia del clásico ante Millonarios, este partido sí es de electricidad total. Pedro Sarmiento remata violentamente, forzando a Mina Camacho a cruzar de palo a palo para atajar el brutal tiro. Surge inmediatamente un contraataque, Hugo Paulino Sánchez obtiene la bola y sale adelante prácticamente sin oposición, aunque el arquero Carrapsali se deja la piel para evitar el 1-0 de Santa Fe, mandando el balón a tiro de esquina. Son 2 ataques mortales, aunque Nacional empieza a dominar poco a poco, oprimiendo a Santa Fe hasta que este se quiebra por completo. Minuto 37, el arriero Herrera hace una jugada espectacular, sacándose de encima a 3 jugadores santafereños. Una vez libre, Herrera centra para el mundialista Guillermo de la Rosa, quien remata violentamente para el 1-0 que deja al Campín enmudecido. Termina el primer tiempo y Santa Fe tiene que recuperarse, tiene que encontrar su verdadera identidad y jerarquía, si no estará condenado al olvido. Arranca el segundo tiempo y entra a la cancha Héctor Javier Céspedes. Junto a Mina Camacho, 2 de los últimos jugadores que quedaban del título de 1975. Céspedes inmediatamente se lanza al ataque, aunque la lluvia y el terreno fangoso detienen su ímpetu, y su remate se va apenas desviado en el cruel e inclemente terreno. 3 minutos después, llega el aclamado empate. Eladio Vázquez domina toda la banda derecha y corre sin oposición alguna. Una vez libre de toda marca, Vázquez centra para Céspedes que conecta de cabeza al 1-1 y el partido vuelve a tener colores tanto rojos como verdes. Ataca Nacional con toda su furia, y vuelve a ponerse en ventaja tan solo 7 minutos después del empate. Castañeda tira un centro mortal, Mina Camacho despeja con sus puños, pero Guillermo La Rosa recibe y conecta el 2-1 con un remate mortal que vuelve a desequilibrar las aspiraciones santafereñas. Santa Fe vuelve a caer al abismo, y dependerá de un milagro para recuperarse. El rojo tiene sí o sí que ganar, cualquier otro resultado es insuficiente. Tan solo 2 minutos después del gol de La Rosa, Céspedes sigue con su ímpetu letal. No hubo nadie que lo marcara, no hubo nadie que evitara que Céspedes se moviera y que luego centrara para Eladio Vázquez, quien conecta una volea furiosa y pone el 2-2 faltando todavía media hora de partido. El propio Subeldía dice que Nacional no sabe defender resultados,
y no hay mejor muestra que este partido. Sale Olmedo y entra un jovencito de 20 años de nombre Víctor Luna. Nacional no va a atacar más, sino que va a defender este empate que lo deja en un puesto privilegiado. Un grave error, una pésima decisión, que le terminaría costando el partido al equipo nacionalista. Santa Fe es invencible ante la cobardía. Sale Hugo Paulino Sánchez y entra el Basílico González, el tercer y último jugador campeón de 1975 que aún jugaba en el equipo rojo. Minuto 75, ese mismo 75 de la sexta estrella de Santa Fe. Un centro más bien pobre obliga a una serie de cabezazos por parte de Nacional. Todos tratan de despejar pero son más bien incompetentes en su defensa, hasta que entre incompetencia e incompetencia, ataca Santa Fe. De un despeje débil, la recibe Vázquez nuevamente, y como diría la crónica del tiempo, el delantero remata, su disparo fue como el de un cañón de guerra. Las 15.000 personas gritan en una euforia y éxtasis propios de una super victoria. La lluvia da paso a un sol radiante, a una tarde bogotana llena de espectáculo y pundonor. Es probablemente la victoria más importante de Santa Fe en este campeonato, y merece ser celebrada como tal. Independiente Santa Fe 3, Atlético Nacional 2. A falta de 5 fechas para el final del torneo Apertura, Santa Fe sube al sexto puesto, mientras Millonarios es séptimo y Nacional octavo, relegado temporalmente al Grupo B. Después de la victoria ante Nacional, sigue lo más grave. 3 derrotas, ante Unión, Bucaramanga y el mismo Nacional. A pesar de ganar ante Millonarios y aplastar a Deportes Tolima, Santa Fe no puede evitar su descenso al Grupo B. Santa Fe termina el torneo Apertura en el noveno puesto, producto de 8 victorias, 10 empates y 8 derrotas para un puntaje total de 26 puntos. Los mismos puntos que Millonarios y América, pero con una diferencia de gol negativa. Eso había sido la diferencia entre el cielo y el infierno, nuevamente la diferencia de gol, la misma que le había quitado el título en 1979. Pero ya no había que lamentarse, había que actuar y regresar al puesto de honor. Santa Fe es puesto en el Grupo B junto a Atlético Nacional, Unión Magdalena, Independiente Medellín, Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo. Para clasificar a los cuadrangulares semifinales, Santa Fe tenía que obtener el primer puesto del grupo después de 21 partidos, o en su defecto, esperar a que alguno de los equipos del grupo A tuviera tan mal rendimiento, que Santa Fe se pudiera clasificar por la tabla anual. Era humillante que Santa Fe estuviera en el Grupo B, en el grupo de los débiles, pero ya había estado aquí en 1979, y ya había clasificado, entonces era solo cuestión de tener la misma garra y el mismo espíritu que en aquella campaña. El Grupo B era el infierno. Pero el infierno, si se camina con la frente en alto, también puede ser un camino hacia la redención. Arranca el torneo finalización, Santa Fe gana con facilidad ante Unión Magdalena pero empata ante Cúcuta y Nacional. La derrota ante Millonarios en la fecha intergrupo malogra brutalmente los planes de Santa Fe, aunque al mismo tiempo, noticias del otro grupo llenan a los hinchas rojos de esperanza. Junior está haciendo una campaña absurdamente lamentable, ganando apenas 1 partido en todo lo que va de torneo. Se abre la posibilidad de clasificar por reclasificación para Santa Fe, aunque el equipo cardenalicio está todavía un par de puntos lejos del América de Cali, el último clasificado. El margen sigue siendo estrecho. Un par de puntos separan a Santa Fe del milagro. No es ideal, no es romántico, no es lo que dicta la gloria, pero es una puerta. Y una puerta, por pequeña que sea, puede significar el regreso a la vida. 21 de septiembre de 1980, Estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Era la hora de la verdad. A pesar de que Junior había arrasado completamente en el torneo Apertura, su rendimiento en el torneo finalización rozaba lo ridículo. Último puesto con una vasta diferencia sobre incluso el penúltimo. Ni en el Romelio ni mucho menos en estadio visitantes podía el equipo juniorista obtener un triunfo o por lo menos un empate que satisfaciera sus penas. Tal vez era porque el equipo ya estaba clasificado a semifinales, o tal vez era porque los jugadores no habían recibido algún premio por haber ganado la Apertura, pero lo que se sabía era que el Junior era una máquina de derrotas. El equipo tiburón manda a un equipo de suplentes a jugar el partido, y su inexperiencia se nota desde el primer minuto. El único jugador verdaderamente profesional en Junior era el gran veterano Miguel Ángel Convertí, pero su experiencia y olfato goleadores eran inútiles en este contexto. Santa Fe se va encima y hace 2 goles en 10 minutos. Eladio Vázquez fusila del Menico a los 15 minutos y luego nuevamente a los 30, prácticamente ambos goles de la misma manera. Peor aún es cuando Junior se queda con 10, pues Galván cae expulsado poco antes del final del primer tiempo. Sin embargo, Santa Fe es cauteloso. Millonarios y Nacional están empatando en un brutal 4-4 en el Campín,
mientras que Unión está ganando cómodamente por 2-0 a Quindío y América sorpresivamente empata por 1-1 ante el débil Deportes Tolima. En vez de buscar aplastar a Junior, Santa Fe defiende su resultado. De nada servirá ganar a Junior por 2 o 10 goles si los otros resultados no le convienen. Apenas cae el sol barranquillero, se termina el partido. Independiente Santa Fe 2, Junior 0. Santa Fe sube a la octava posición de la reclasificación, con los mismos puntos que Unión Magdalena pero con mayor cantidad de victorias. Es complejo, pero Santa Fe está obteniendo el último cupo a semifinales a falta de los 10 últimos partidos del torneo profesional. Empate glorioso por 3-3 ante Millonarios, pero también empate 0-0 ante Medellín. El punto más alto de Santa Fe en la campaña es el partido del 5 de octubre, cuando Santa Fe derrota por 3-1 a Unión Magdalena en el Eduardo Santos y temporalmente se saca a ese rival de encima. Faltan las últimas 5 fechas, y Santa Fe tendrá que demostrar su chapa de 6 veces campeón. 8 de octubre, empate ante Cúcuta Deportivo. 16 de octubre, derrota ante Atlético Nacional. 22 de octubre, victoria por 2-0 ante Deportes Tolima, pero al mismo tiempo, el final de todo. Las derrotas y los empates costaron mucho, y el destino y la suerte le soltaron la mano a Santa Fe cuando más lo necesitaba. En un partido mortal y de alta tensión, el Deportivo Pereira empata por 3-3 ante el América de Cali en el Pascual Guerrero. El equipo pereirano llega a 50 puntos y obtiene el cupo por reclasificación, dejando a Santa Fe abandonado con 47. A diferencia del día de hoy, en aquella época una victoria valía apenas 2 puntos, por lo que incluso si Santa Fe ganaba y Pereira perdía en la última fecha, Santa Fe quedaría solamente con 49. El día 22 de octubre de 1980 fue un día muy triste pero mágico a la vez. La Federación Colombiana de Fútbol aceptaba la propuesta de organizar el Mundial de 1986, y hubo una gran celebración al respecto, pero al mismo tiempo, Santa Fe se despedía de Bogotá, de su hinchada, del torneo. Finalmente, Colombia también se quedaría sin Mundial, por lo que la tristeza de este 22 de octubre sería doble. Independiente Santa Fe 2, Deportes Tolima 0. Una victoria amarga, para cerrar el campeonato. Santa Fe bajaba la cabeza, no por vergüenza, sino por cansancio. Había peleado como campeón sin serlo, había dejado el alma como si estuviera en la cima, cuando en realidad lo que le esperaba era el abismo del olvido. Pero incluso en la derrota, el equipo había mostrado su estirpe, la de un gigante que no sabe rendirse. Y esa, quizás, fue su verdadera victoria. La década de los 80 empezó mal para Santa Fe, pero esto era solo el inicio de la turbulencia, de la decadencia, del tener que luchar ante la extinción. La década se divide en dos: la irregularidad y mediocridad de la primera mitad de la década, y la esperanza y última decepción de la segunda mitad. La crisis de Santa Fe pronto pasaría de ser deportiva hasta ser administrativa, hasta llevar a la extinción de Santa Fe en julio de 1985. Por 24 horas, Santa Fe dejó de existir, solamente logrando mantenerse con vida gracias a distintos concordatos y, más importante aún, a la taquilla, a su preciosa hinchada. La segunda mitad sería gloriosa pero deprimente. Debido a la desesperación, Santa Fe formó un equipo de oro a base de canteranos y juveniles. Figuras de Selección Colombia e incluso figuras del exterior, eran mágicos cruzando la cancha, pero ni incluso ellos lograrían ver el título. Los campeonatos de 1987 y 1988 serían trágicos para Santa Fe, quedando afuera del título por una serie de controversias y robos en el contexto del narcofútbol, peor aún el torneo de 1989, que terminaría cancelado por el trágico magnicidio del árbitro Álvaro Ortega. Fue una década horrible, pesadillesca. De las colinas más altas a las cavernas más bajas, de la luz a la oscuridad, de la extinción a la supervivencia. Santa Fe logró sobrevivir, pero nunca volvería a ser el mismo. La transformación de Santa Fe sería irreversible, de un equipo perfecto con finanzas impecables y unas directivas compuestas de la élite bogotana, a un equipo áspero, duro, rocoso, que tenía que hacer lo que fuera para sobrevivir. Pero Santa Fe seguiría vivo, y eso era lo que importaba. Contra todo pronóstico, contra todas las estadísticas, contra la lógica misma. Vivo por su gente, por su hinchada, por esa pasión que no entiende de razones. Santa Fe había descendido a los infiernos y había regresado. Lo que emergió de los años 80 fue un Santa Fe endurecido, irreconocible para algunos, más entrañable para otros. Un Santa Fe que aprendió a sobrevivir a golpes, a perder con dignidad, a ganar con furia.